Hace días les pedí a Pilar, a Paco y a Ricardo que escribieran durante los 3 últimos días del pasado mes de enero, es decir, el 29, 30 y 31, un diario en el que quedara plasmada por escrito su vida. 3 días de su tiempo, de la semana pasada. Es ya un tópico, 1001 veces repetido, que la vida se pasa volando, sin darnos cuenta apenas. Tan callando, que diría el poeta. ¿Podemos retenerla acaso, saborearla más intensamente, paladearla en su intensidad, si de vez en cuando dejamos constancia escrita de lo que vemos y sentimos? Esta noche vamos a desmenuzar esos 3 últimos días de enero del año 2001, de los que Pilar Pérez Fuentes, Paco Aliseda y Ricardo Franco han tomado nota por escrito en los breves diarios que un servidor, como cartero provisional, me he encargado de repartirles. Qué distintas, desde luego, estas cartas de esa propaganda y de esa publicidad de grandes almacenes y bancos que abarrota nuestros buzones, queridos Pilar, Paco y Ricardo. Para empezar, quería preguntaros qué ha supuesto para vosotros, digamos, esta experiencia de escribir un diario y luego llegan a la vez a esos buzones otros diarios que son los de los compañeros de tertulia y empieza uno a ver lo que han escrito, lo que uno ha escrito, la introspección, extrospección. Pilar. Pues para mí ha sido una oportunidad de ganar tiempo. En realidad, cuando me has hecho esta petición, me has regalado tiempo. Tiempo para mí, tiempo para pensar en lo que hago, para ponerme a reflexionar mucho más que lo que habitualmente hago día a día. Y luego, pues para encontrarme con otras personas, pero encontrarme en un sentido más profundo, ¿no? Poder entrar de alguna manera en sus vidas y en sus tiempos interiores y en su corazón. Y entonces ha sido una experiencia rica, yo diría que rica, y de esas que pocas veces encuentras en esta vida tan enloquecida que llevamos, ¿no? Así que muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti, de nada, en cualquier caso. Un placer. Paco. Para mí ha sido una fortuna el poder reconocer que el tiempo está lleno de cosas, ¿no? Es cierto que es así, en un talante optimista ocurre que es así, pero muchas veces no te das cuenta precisamente por la vorágine del día a día, ¿no? Coincido con Pilar en el reconocimiento de otros compañeros que pueden tener un talante parecido, pero claro, se observa también la diferencia, ¿no? El carácter diferente, y me ha alegrado mucho el carácter sincero, ¿no? El carácter sincero de cada una de las aportaciones que yo he leído, claro, y por supuesto la idea, me parece una idea que tiene que ver mucho también con la poesía, sí. Sí, para mí es una idea muy original. Yo la verdad es que jamás me había detenido a lo largo de mi vida en hacer ningún diario. Quizás esta sea una disciplina que antes se practicaba mucho, fundamentalmente entre las mujeres. Yo recuerdo pues mis primas, mis amigas que tenían su diario donde escribían sus sensaciones, sus reflexiones, sus emociones, sus amores y sus desamores, y lo tenían incluso hasta con un llaverito, ¿no? Pero eso nos parecía, bueno, a los varones de entonces como una cosa de mujeres, pero realmente la experiencia que se te ha ocurrido, Julio, pues me ha supuesto pues el pararme a reflexionar sobre cosas que estaban ahí. Yo la verdad no he cumplido las tareas al completo, porque solamente hice el diario de uno de los días, mientras que el resto de los compañeros de tertulia fueron 3 días seguidos. Y la verdad es que, bueno, el abrir esa ventana y penetrar en el mundo de cada uno. Yo a Pilar ya la conocía desde hace tiempo, conocía su sensibilidad, conozco su ideología, conozco su carácter. Y bueno, siempre me ha parecido una mujer maravillosa y bueno, es muy delicado, muy sincero y muy auténtico todo lo que dice. Pero a Paco yo no le conocía, tú me lo habías presentado como un pintor y como un poeta visual, y la verdad es que bueno, pues las definiciones son realmente exactas, es decir, su diario es una obra de arte, una obra bueno, artística y bueno, con una sensibilidad y con unos rasgos poéticos en todo lo que escribe, que luego avanzaremos un poco más en la tertulia, porque no puedo sustraerme a mi condición de médico. Bien, si te parece, si os parece, vamos a comenzar por el diario de Ricardo Franco. Vamos a comenzar por el breve diario que llegó
por fax y que luego yo me encargué también de enviar en un caso a uno por fax y en otro por el correo tradicional. Ricardo ha perdido recientemente a su hermano Juan Carlos, algo más joven que él, y esa pérdida definitiva le ocupa un texto de 3 folios referido al pasado sábado 27 de enero, un día en el que estaba solo en casa con su mujer, contestando por carta a quienes acudieron al funeral y dejaron su tarjeta de visita. Su diario le lleva a hablar de la muerte, a preguntarse por qué aterroriza a la mayoría de los mortales, por qué nos aterroriza a la mayoría de los mortales. Tanto amor y no poder contra la muerte, que diría el poeta, escribe Ricardo, y tanto remedio inútil, que diría el médico, añade a continuación. Un libro, Saber morir, del filósofo Javier Sadava, le ayuda a encontrar respuestas necesarias para llevar a cabo un duelo con éxito, liberando sus deseos para buscar nuevas motivaciones para seguir viviendo, sin olvidarse de la importancia de que nos ayuden, cuando llegue el momento, a morir en paz y a mantener la dignidad hasta el último suspiro. Ricardo. Bueno, pues eso era lo que yo sentía en ese momento, es decir, cuando tú has perdido a un ser querido y ha sido después de un largo proceso y en el que hay unas grandes dificultades. Yo se lo comentaba a Pilar antes de entrar en este estudio, de que es muy difícil en esta vida compaginar tu condición de médico y la condición de familiar tan allegado, ¿no? Porque, bueno, pues no separas espacios, no tienes la frialdad y la objetividad para ver bien las cosas, y luego te interrogas, te haces cantidad de preguntas diciendo, bueno, pues habremos actuado bien, no habremos actuado bien, hicimos todo lo que se podía hacer, o bueno, pues yo creo que en el fondo, y así lo expreso en mi diario, tengo la sensación de que sí, es decir, el tema era un cáncer de pulmón en un estadio relativamente avanzado, lo que se llama estadio 3A, y bueno, se hizo todo lo que la ciencia hoy dicta y protocoliza en las estrategias anticancerosas: primero operar, limpiar bien los ganglios y luego dar una quimioterapia y una radioterapia simultánea. Pero desgraciadamente el tumor tenía una agresividad tremenda y al poco de acabar con uno de los ciclos de quimioterapia, pues aparecen metástasis cerebrales que entonces empiezan ya a producir una serie de síntomas neurológicos y acaban con su vida pues en pocos meses, ¿no? Y bueno, ves como una persona, además como era mi hermano, un cuerpo fuerte, deportista, aunque era el pequeño de los hermanos, era el más alto, el más fuerte, el más esbelto, y bueno, pues cómo se va derrumbando, ¿no? Y luego el tener que soportar, pues toda la angustia que genera los últimos días de su existencia, sobre todo cuando todavía pues gran parte de la familia mantenía una esperanza, ¿no?, en que se podía solucionar el tema de las metástasis, ¿no? Y bueno, pues cuando lo pierdes, pues al principio tienes la sensación de que se ha liberado él de sus sufrimientos y que nos hemos liberado todos de esa carga y de esa presión, pero a medida que pasa el tiempo, pues te vas dando cuenta que el duelo duele, ¿no? Es decir, que tienes una angustia ahí enquistada que la tienes que superar y la tienes que saldar, porque si no, pues se puede volver contra ti, ¿no? Sí, supongo que os sugirió muchas cosas el texto, el breve diario de Ricardo Franco. Yo únicamente quería enlazar, Paco, una de ellas que me parece de un tono poético muy mágico, inspirador de cosas hondas. En un párrafo, Ricardo escribe: sin embargo, es difícil asumir que la muerte en determinadas personas y en concretas circunstancias pueda tener algún sentido. Y entre paréntesis, me pregunto por qué me trajeron aquí para llevarme tan pronto. Rezaba la lápida de una niña que murió a los pocos años de nacer.